Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 24 de junio 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie, estamos en devocional número 12, Zaqueo, el pequeño gran hombre. Esta es la cuarta parte y la última. Nos basamos en Lucas 19, versículos 1 al 10. Ya dijimos que uno de los problemas, o el más grave problema que tenía Zaqueo era su reputación. Pero sabe una cosa, su reputación no era de a gratis. Él era eso que se pensaba de él. Se creía que era un traidor porque se había hecho amigo, funcionario del Imperio Romano para cobrar los impuestos al pueblo judío y además les cobraba de más porque lo que cobraba de más de lo que le pedía el Imperio Romano era con lo que se quedaba él. Es que todo publicano quería sacar una mejor tajada. Es que sí era eso que se pensaba de él. Era una persona que vivía, por cierto, de manera muy bien, en riqueza, pero basado en una injusticia. No era solo fama, era su naturaleza. Ya ven esa frase que se usa a veces en la relación interpersonal, es que no quiero que me quieras o que estés conmigo por lo que hago, sino por quien soy. Pues eso se aplica aquí. Zaqueo era quien era y se pensaba de él lo justamente con relación a lo que él era y no era lindo y él lo sabía. Sin embargo, su encuentro con Jesús trajo una gran diferencia a su vida en esta área particularmente. Vayamos a las enseñanzas que ya vimos antes. No importa qué tan alta sea la barrera, haz todo lo necesario que tengas que hacer para comunicarte, para encontrarte con Jesús. Número 2, no importa si alguien te ignora, Jesús te mira, se detiene por ti y habla contigo. Y número 3, no importa lo que otros piensen de ti, Él te ama. Eso lo dijimos ayer y dijimos también, no importa cuán lejos estés, Él se acerca a tu casa y no importa cuál sea tu situación moral, Él te vino a buscar. Hoy tenemos una nueva enseñanza, pero primero pensemos en algo muy especial. En los anteriores devocionales hemos analizado quién era Zaqueo. Ahora veamos mejor lo siguiente, ¿en quién se convirtió Zaqueo? Y los pasajes de la escritura que aún no hemos leído y algunos que sí leímos ya nos lo dicen. ¿Quién es ahora en la nueva experiencia después de conocer a Jesús? Es un hombre bienaventurado y lleno de gozo. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Es una persona que experimentó bienaventuranza. Bienaventurado viene en la palabra Macarius, que significa bendito, afortunado, suertudo. Y dice el texto que recibió al Señor con gozo. Se trata de un aventurado lleno de gozo. También es un hombre nuevo. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo se puso en pie y dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oiga, eso es muy grave. Aparentemente lo hizo en ese mismo momento, sacó de su cofre o de su caja fuerte o debajo de la cama o de un hoyo donde había una cacerola, qué sé yo, y sacó dinero y dijo la mitad se lo doy a los pobres. Y parece que lo hizo en el mismo momento. Era un hombre nuevo. Antes de eso era un hombre tacaño, lleno de avaricia, lleno de materialismo y ahora es una persona desprendida. Qué cambio tan radical. ¿Quién es? ¿En quién se convirtió? En alguien que experimenta la plenitud de la gracia de Dios. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, le hemos llamado gente común que dejó huella a estos personajes, entonces preguntémonos cuál es la huella a seguir. Y recuerde que estamos hablando de una huella que no necesariamente es del personaje humano, sino de la gracia de Dios en su vida. Por eso ahora diríamos lo siguiente, no importa quién seas, Él te puede hacer una persona nueva. Todo lo anterior se sintetiza en esto. No importa quién seas, Él te puede hacer una persona nueva. Esta vez leamos el pasaje completo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19, 1 al 10.
Este suceso nos recuerda lo que el Señor le dijo a Nicodemo también allá en capítulo 3 del Evangelio de Juan. Tienes que nacer de nuevo. Nos recuerda que el cristianismo es más que una religión, es mucho más que solo aceptar un credo, y muchísimo más que aprender de memoria algunas historias o realizar ciertos rituales. El cristianismo es una experiencia personal de primera mano, repito. El cristianismo es una experiencia personal de primera mano. Es algo que sucede, no sucede. No es algo que nos enseñan o que aceptamos o que memorizamos, sino algo que Dios hace en nuestra vida. Ser discípulo de Jesús no es solo aprender cosas que no sabíamos, es convertirnos en alguien que no existía antes de hoy. Voy a decir una vez más, ser discípulo de Jesús no es solo aprender cosas que no sabías, es convertirte en alguien que no existía. Zaqueo no aceptó una religión, aceptó a Jesús. Y después de haber tenido aquel encuentro con Jesús, ya no volvió a ser el mismo. Su vida fue transformada, absolutamente transformada. La historia de la fe en realidad es una historia de transformaciones. Es la historia de gente transformada, tan transformada, que muy a menudo el Señor les cambió de nombre para simbolizar que haría de ellos nuevas personas. Por ejemplo, a Abraham, que quiere decir Padre enaltecido, le puso Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Y por cierto, le dijo que se pusiera así cuando todavía no tenía ningún hijo. Jacob significa tramposo y Dios lo convirtió en Israel, el que ha luchado con los hombres con Dios y ha vencido. Simón después se llamó Pedro, Leví después se llamó Mateo, Juan y Jacobo, el Señor les puso por sobrenombre a los dos Boanerges o Boanerge, hijos del trueno. Todo lo cual nos enseña que las personas podemos convertirnos en alguien más. De hecho, de eso se trata el discipulado que ya dijimos. No es hacer que personas sepan cosas que no sabían, sino que se conviertan en personas que no existían. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No se trata de decir cosas nuevas, sino de que después de escuchar la palabra seamos personas nuevas. Confieso que esa es mi intención al compartir con ustedes la palabra. No es decir solamente cosas que usted no sabía, sino ayudarle a usted y a mí mismo a convertirnos en personas que no existían. Porque si somos transformados cada día, entonces cada día soy una nueva persona. Porque el nuevo nacimiento ciertamente es un evento donde se inicia la fe cristiana, pero es un evento que se repite y se repite. El apóstol Pablo dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, somos transformados cada día. He aquí el caso de un hombre, me refiero a Zaqueo, que de acuerdo a los parámetros del mundo era pequeño y se convirtió por gracia de Dios en un gigante. Mire que tuvo un privilegio, tuvo un honor que usted y yo no tendremos. Aparecer en la Biblia. Su nombre de Zaqueo y su caso está en la Biblia, en este libro maravilloso, palabra de Dios que en el mundo entero se lee. Está ahí, está retratado ahí. Este chaparrín, publicano, traidor, pero ahora es una persona transformada. Sí, por eso repito, he aquí el caso de un hombre que de acuerdo a los parámetros del mundo era pequeño y se convierte por la gracia de Dios en un gigante. Podemos seguir su ejemplo y dejar también nosotros que Dios nos transforme. Por nosotros mismos no podríamos lograr nada, pero Él está aquí, me refiero al Señor, Él está aquí. Nos ha visto, se ha detenido y se ha autoinvitado a nuestra vida. Digámosle bienvenido. Estás en tu casa, Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.